Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 826 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Padre eterno, Dios todopoderoso, Dios de la Biblia, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, Señor, te damos gracias por ser Dios. Gracias, Señor, por haber hecho tu palabra para nosotros. Gracias por haber hecho este día para que escudriñemos tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque aunque tu Biblia es pequeña, Señor, tu palabra es abundante, Señor, que podemos pasar horas y horas en un versículo, Señor, y ver cosas diferentes cada vez que lo estudiamos, Señor, cosas que no vimos anteriormente, Señor. Padre maravilloso, no cabe duda que tu palabra es suficiente. Padre, gracias porque tu palabra es amplia, es extensa, es inmensa, Señor, que nos vamos a pasar toda la vida estudiándola, Señor, y nunca nos vamos a cansar porque siempre aprendemos cosas nuevas de ella, Señor. Así que muchísimas gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables en esta mañana porque tus siervas estamos listas para seguir siendo lavadas e instruidas en tu palabra, Señor. Padre, que no salgamos igual que como entramos en este tiempo de estudiar tu palabra, Señor. Padre, por favor, que tu palabra sea esa luz, Señor, que alumbra hasta ese rincón más recóndito de nuestro ser, Señor, para que todas nosotras seamos luz en medio de estas tinieblas, Padre. Oh, Señor, ayúdanos, úsanos como antorchas en tus benditas manos, Señor. Así que, Padre, pon aceite en nuestra lámpara, Señor, con tu bendita palabra, y ayúdanos, llévanos a alumbrar donde tú quieres que alumbremos, principalmente en nuestra casa, y después afuera, Señor, donde tú nos lleves. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Primera de Samuel capítulo 30. Vamos a continuar con nuestro estudio en este libro y en este capítulo. Y vamos a estudiar los versos del 18 al 22. Dice la palabra del Señor así. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Hasta ahí leemos, mujeres hermosas. Meditando de nuevo aquí en esta palabra de Dios, en esta porción, y leyendo nuevamente todo el capítulo 30, mujeres hermosas, me resaltó el verso 13, porque en el verso 13 es cuando David interrogó al joven egipcio que habían encontrado sus hombres, y ahí en ese verso 13 el joven egipcio le dijo a David, yo soy siervo de una amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días, lo cual me llevó a hacer la cuenta, mujeres hermosas, y llegué a la conclusión de que, como les decía yo ayer, ¿verdad?, sin duda alguna que los amalecitas, los enemigos de Israel, estaban espiando a David para que tan pronto se descuidara, ellos entraran a saquear sus bienes. Así que, mujeres hermosas, tengamos mucho cuidado de distraernos con cosas vanas porque el enemigo nos está espiando y tan pronto vea que puede atacarnos, lo va a hacer. Por eso es que tenemos que mantenernos, mujeres hermosas, velando y orando, metidas en el servicio al Señor. No andemos sirviendo a otros, no andemos sirviendo a nuestros deseos, porque si no el enemigo se va a dar cuenta que estamos distraídas y nos va a atacar. Así que, mujeres hermosas, así como esos amalecitas estaban cuidando a David que se distrajera para atacarlo, así el enemigo con nosotros. Así que tengamos mucho cuidado. Amén. Así que bueno, si a David y a sus hombres les había tomado 3 días volver a Siclag de Afec, de donde los devolvió Aquis, el rey de los filisteos, y el siervo egipcio dice que llevaba 3 días donde lo encontraron los hombres de David abandonado, pues eso significa que los amalecitas le llevaban de ventaja a David por lo menos 4 días.
Así que por lo menos David y sus hombres tuvieron que haber caminado por lo menos entre 10 y 12 días mínimo para reencontrarse con sus familias de nuevo desde que los habían dejado por irse con los filisteos. Pero imagínense nada más, 10 o 12 días. O sea, no fue una cosa fácil, pero por amor a sus familias lo hicieron. Aguantaron el sufrimiento y el cansancio con tal de rescatarlos. Amén. Y dado que David es figura de nuestro Señor Jesucristo, estaba pasando solo un poquito de lo mucho que nuestro Señor Jesucristo iba a pasar por nosotros, ¿verdad? Todo lo que Él iba a sufrir por rescatarnos a nosotros, por rescatar al mundo entero. Amén. Ahora, David y sus hombres llegaron al lugar donde los amalecitas tenían cautivas a sus familias, y no fue que dieron la orden, ¿verdad? Y los amalecitas pues les devolvieron a sus familias. No. Había que pelear una batalla que duró mínimo 36 horas. ¿Y saben qué, mujeres hermosas? Nuestro Señor Jesucristo también ganó la batalla, la cual duró 72 horas por amor a nosotros. Después de todos esos días que David y sus hombres habían caminado, les digo 10 o 12 días mínimo, y llegaron, y cuando más lo único que se detuvieron fueron 2 horas, porque estos estaban en su fiesta y en su relajo, ¿verdad? Pero no dijeron, bueno, pues vamos a descansar un día porque venimos bien cansados y luego los atacamos. No, era hacerlo en ese momento, ¿verdad? O sea, era un sufrimiento más. Después de haber sufrido tanto caminando, ahora iban a sufrir peleando porque se iban a cansar con las manos, ¿verdad? Pero imagínense, mujeres hermosas, todo lo hicieron por amor a su familia. Y nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Venció la tumba por amor a nosotros. Amén. Así que, mujeres hermosas, bendito sea el Señor que nos deja verlo en su palabra. Amén. Dice el verso 18 que David recuperó todo lo que los amalecitas le habían quitado. El verso 19 dice que no les faltó nada de todo lo que les habían quitado, tanto de personas como de cosas materiales. Y no solamente eso, sino que obtuvo David botín de los amalecitas, como dice el verso 20, ¿verdad? Y dado que David es figura de nuestro Señor Jesucristo, mujeres hermosas, pues así como David recuperó todo lo que el enemigo le había quitado, así también nuestro Señor Jesucristo, dice Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. ¿Qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo con eso de que no pierda nada? Bueno, está la respuesta ahí mismo. En el verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. O sea, en otras palabras, todo aquel que crea en Jesucristo y lo reciba como único Rey y Señor de su vida, como dice Juan 1:12, no se perderá y tendrá vida eterna, como dice Juan 3:16, y Jesucristo le resucitará en el día postrero. Amén. Eso significa, mujeres hermosas, que en las manos de Cristo nadie se puede perder. Amén. Él es el camino al cielo. Amén. No solamente se sabe el camino, Él es el camino. O sea que no hay forma de que nos pierdamos. Amén. Por cierto, mujeres hermosas, Jesucristo dice que nos va a resucitar. Así que si Él solamente fuera un profeta y no fuera Dios, como muchas veces la gente dice, entonces ¿cómo así que tiene poder para resucitarnos? ¿Qué profeta ha resucitado a alguien? Nadie. Eso significa que Jesucristo no solamente es nuestro Salvador, es Dios. Dios nuestro Salvador que nos va a resucitar. Amén. Así como por un tiempo sufrieron las familias de David y de sus hombres, ¿verdad? Pero al final fueron rescatadas, pues así también nosotros, mujeres hermosas, podemos pasar sufrimientos, dolores causados por terceros, aún podríamos sufrir secuestro como ellos, ¿verdad? Pero al igual que ellos, mujeres hermosas, nuestro Señor Jesucristo un día va a venir a buscarnos, y aún la muerte, mujeres hermosas, no nos va a retener. Amén. La muerte nos va a entregar con nuestro Salvador. Amén. Así que, mujeres hermosas, no hay problema porque nosotros somos de Cristo y con Él estamos seguras. Amén. Dice el verso 20 que David obtuvo un gran botín de los amalecitas. O sea que fue por lo suyo y obtuvo más todavía. Amén. Así también nuestro Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, no solamente obtuvo con su muerte el perdón de nuestros pecados,
sino que obtuvo también el cielo para nosotros, mujeres hermosas. No solamente nos compró con su sangre preciosa para Él, sino que nos compró bendiciones para nosotros, como dice Efesios 1. Amén. Nos hizo hijos de Dios, nos enriqueció con su gracia, nos selló con su Santo Espíritu como garantía de su promesa de que un día vamos a estar con Él en el cielo y juntamente con Cristo nos va a dar todas las cosas. Amén. Jesucristo, mujeres hermosas, con su muerte nos hizo herederos de Dios y coherederos con Él. Amén. Y como dice Romanos 8:17, si es que padecemos juntamente con Él, así como la gente de David sufrió por ser gente de David, nosotros también vamos a sufrir por ser de Jesucristo. Vamos a sufrir por vivir de acuerdo a su voluntad. Vamos a sufrir por predicar su palabra. Pero como dice 2 de Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Amén. Dice el verso 21 que llegó David, obviamente con todos los que iban con él, ¿verdad? A donde estaban los 200 hombres que se habían quedado por cansancio en el torrente de Besor, y los saludó con paz, mientras ellos salían a recibir a David y a todos, no nada más a David, ¿verdad? A todos salieron a recibirlos y David los saludó con paz. De esa misma manera, mujeres hermosas, también nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:27 nos promete su paz y nos aclara que no es una paz temporal y superficial como la que el mundo da, ¿verdad? Sino una paz permanente y profunda ¿cómo se dice? E incomprensible, ¿verdad? Que va a calmarnos, mujeres hermosas, del temor y de la angustia, para que no nos turbemos ante las dificultades, los sufrimientos y las incertidumbres. Amén. Imagínense nada más, mujeres hermosas, cómo nuestro Señor Jesucristo cumplió todo lo que se había profetizado de Él, ¿verdad? Cómo David fue figura de nuestro Señor Jesucristo en todo lo bueno, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo lo hizo mejor todavía. Por eso el Señor dice, me parece ser que es el apóstol Pablo que dice que el Antiguo Testamento era la sombra de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo bueno que David hizo era solamente la sombra de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a hacer por nosotros. Amén. Pero dice aquí el verso 22, mujeres hermosas, vamos a leerlo nuevamente. Dice, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Dice aquí, mujeres hermosas, que entonces todos los malvados y perversos. David les dio el saludo de paz a los 200 hombres y los hombres malos y perversos que iban con David les quitaron la paz. ¿Alguna vez les ha sucedido, mujeres hermosas, lo mismo? Que alguien les da paz, ¿verdad? Pero otro viene y se las quita. Muchas veces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del maligno, quitarnos la paz. ¿Les ha pasado que estamos leyendo o estamos estudiando la palabra del Señor o estamos en la iglesia, en el servicio, adorando u orando, ¿verdad? Y somos tan llenas de paz y de tranquilidad, pero tan pronto salimos de esos momentos, ¿no falta quien nos trata de quitar la paz? Y nos preguntamos, bueno, Señor, pero si acabo de estar en tu presencia llenándome de paz, ¿cómo es que tan rápido me la quieren quitar? Pero ¿saben qué? De eso se trata con el enemigo. Él no se molesta de que nosotros vayamos a la iglesia o de que leamos la palabra o la estudiemos o de que oremos, porque Él sabe que eso nos va a traer paz, nos va a llenar de paz, y Él es tan malo y tan perverso que odia vernos en paz. Él odia a nuestro Dios, y si odia a Dios, pues nos odia a nosotros. Si es que nosotros somos de Dios, pues también nos odia a nosotros, ¿verdad? Y es por eso que usa a la gente o usa las circunstancias para robarnos la paz. Si nosotras no leemos la palabra, si nosotras no estudiáramos la palabra, si nosotras no oráramos, si nosotras no nos congregáramos, pues no tendríamos ninguna paz que el enemigo nos pudiera robar, ¿cierto? Pero entonces eso significaría que seríamos del enemigo. Seguir a Cristo trae sufrimiento, ¿verdad? Estos hombres malos y perversos les quitaron la paz a los 200 hombres, pero alabado sea el Señor, mujeres hermosas, porque David retoma la palabra y les devuelve la paz, como vamos a ver más adelante. Así que eso es un trabajo, mujeres hermosas. Nos llenamos de paz con la oración, con la palabra, con el estudio de la palabra, con la adoración, ¿verdad? Pero el enemigo viene y trata de robárnosla. Así que de nosotros depende que nos dejemos que nos robe la paz.
Y mujeres hermosas, si por alguna cosa dejáramos, ¿verdad?, que sin querer que el enemigo nos robe la paz, pues entonces volvemos a la comunión con nuestro Padre, nos vuelve a dar paz y así sigue ese patrón, y ese patrón pues va a durar desafortunadamente toda nuestra vida de este lado de la eternidad. Así que mujeres hermosas, no nos demos por vencidas, que sea el enemigo el que se dé por vencido, que vea que llega un momento en que nosotros no le vamos a dejar que nos robe nuestra paz, porque eso también depende de nosotros. Si nosotros rápido dejamos que la gente nos robe la paz, que obviamente es el enemigo, porque el Señor dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades del infierno, quiere decir que no estamos teniendo lucha con esa persona que nos viene a quitar la paz, sino con el enemigo que le está usando. Así que tengamos cuidado, no pleiteemos con aquel que nos viene a quitar la paz, mejor oremos. Bien podemos hablar con una persona y al mismo tiempo estar orando. Señor, ayúdame y no permitas que lo que esta persona me está diciendo me robe la paz. Por favor, Padre Santo. Y empezamos a orar y escuchamos a la persona, pero depende de nosotros que nosotros quieramos dejar que esa persona, que el enemigo por medio de esa persona nos robe la paz. Así que mujeres hermosas, conforme vamos aprendiendo de la palabra y oramos y tenemos esa comunión con el Señor, va a ser más difícil para el enemigo robarnos la paz. Va a ser más difícil para nosotros dejar que el enemigo nos robe la paz. Así que mujeres hermosas, por eso mantengámonos pegaditas al Señor, seamos una con el Señor, mantengámonos velando y orando para que cuando el enemigo venga, se encuentre con que nosotras no se la vamos a dejar fácil, ¿verdad? Así que mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor Jesucristo, aquí seguimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por esta palabra que tú nos has hablado, Señor. Gracias porque así como David, Señor, rescató a toda su gente y a todo lo suyo, Señor, sin que le faltara nada, así tú también peleaste con el pecado y lo venciste, Señor. Peleaste con la muerte y la venciste, Señor. Saliste de la tumba victorioso, triunfante, vencedor, ganador, exitoso e invicto, Padre amado. Y no solamente nos liberaste del enemigo, Señor, no solamente nos libraste del pecado y de la muerte, sino que ganaste para nosotros un botín, Señor, mejor que el de tu siervo David, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por todas las bendiciones espirituales, celestiales que nos compraste, Señor. Gracias, Señor Jesús, por hacernos parte de tu remanente, por hacernos hijos de Dios, por habernos hecho templos de tu Santo Espíritu, por darnos tu paz, Señor Jesús. Gracias, Señor. Señor, sabemos que no va a ser fácil, Señor, el camino. No lo ha sido, mi Dios amado. Pero contigo somos más que vencedores, Señor, por medio de ti, mi Señor Jesucristo, que nos amaste y nos amaste hasta la muerte y muerte de cruz. Y si tú sufriste por nosotros, Señor Jesús, ¿cómo nosotros no hemos de soportar el sufrimiento por ti, Señor? Alabado sea tu nombre, Señor Jesús, porque resucitaste y nos has dado vida eterna. Y en tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.